dar la bienvenida a las personas que nos acompañan esta tarde y también quiero agradecer a Neuron Business Group por la oportunidad de poder moderar este panel en este Neuron Automotive Forum. Saludo con mucho gusto a nuestros distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y sin más preámbulo, quiero iniciar este panel comentándoles que, pues, a casi 2 años de la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TEMEC, este ha traído consigo nuevas oportunidades, pero también nuevos retos y desafíos en esta relación trilateral. No perdamos de vista que el TEMEC fue diseñado con el objetivo de incentivar la inversión y las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy en día ya podemos observar algunos de los efectos que gracias al TEMEC hemos tenido en México y en la región de Norteamérica. Primero me gustaría enumerar los principales retos para la industria automotriz en este tratado. Los cambios en la implementación de las reglas de origen para el sector automotriz, que por cierto, ya están en un proceso de solución de diferencias, y para la definición sobre el valor del contenido regional. El avance en México en el cumplimiento de normas y prácticas laborales, conforme a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, sobre los temas de protección a los derechos de los trabajadores, en donde se requiere el cumplimiento de obligaciones laborales entre los 3 países involucrados. E incluye puntos como el establecimiento de órganos independientes y democráticos, la conciliación de registros y la legitimación de los contratos colectivos. Otro punto importante es sobre las preocupaciones en el tema relacionado con la aplicación de incentivos fiscales a vehículos eléctricos autorizados por el Congreso de los Estados Unidos. En cuanto a las cadenas de suministro afectadas, como la automotriz o la electrónica, pues representan una oportunidad para que México produzca algunos componentes a corto y mediano plazo, lo que implica atraer inversión en estos sectores y el desarrollo de la proveeduría local. Finalmente, ¿qué podemos ver que el TEMEC funcione como una herramienta que acelere las inversiones en el país, que acelere el crecimiento potencial de México en general en el largo plazo? El balance del TEMEC en general a la fecha considero que es positivo. Cada año invariablemente tenemos adicionalmente los choques externos que afectan a la economía mexicana. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene efectos muy significativos para la economía internacional y de los cuales la economía mexicana no está exenta. Ya habíamos presentado una tendencia en el incremento de la inflación derivada de la pandemia, pues el confinamiento provocó una disrupción de las cadenas de suministro y logística. Este conflicto armado que, aunque no afecta el TEMEC por sí mismo, sí genera presiones inflacionarias impulsadas por el crecimiento, de los precios energéticos del petróleo, del gas natural y minerales esenciales para la producción de diferentes segmentos de la industria automotriz. Y definitivamente sí va a afectar a las empresas y esto, a su vez, puede dañar la inversión a largo plazo. Este efecto inflacionario nacional es un tema que debemos observar y no perder de vista. Es por todo lo anterior que dentro de este panel revisaremos el tema del TEMEC, los logros, las oportunidades y los cuellos de botella. Para este primer bloque, efectos del TEMEC, tendremos la primera ronda de preguntas en donde les recuerdo a nuestros panelistas que tienen hasta 5 minutos para responder. Quisiera comenzar escuchando a Eduardo Solís. Con el TEMEC en vigor, ¿cuáles han sido algunos de los efectos inesperados del tratado y cómo se ha adaptado la industria a él? Luis, muchísimas gracias y por supuesto gracias por la oportunidad que nos dan los organizadores para participar aquí con ustedes.
en este panel etcétera. Saludo, por supuesto, a ti, Luis, a los organizadores y a mis amigos panelistas, compañeros de esta conferencia. Bueno, lo primero que había que hacer para darle contexto es el TEMEC significa reglas de origen mucho más estrictas. Se eleva el valor de contenido regional de 62.5 a 75% en un periodo pactado de 3 años, y esto ya de por sí es un reto enorme, del cual hablaremos en la siguiente pregunta un poco más a fondo. Pero esta nueva regla de origen va acompañada de otros componentes también que restringen a las armadoras y que tienen que ver primero pues con un cambio en la metodología de rastreo, que para los que no lo conocen, pues le permitía traer algunos componentes de fuera que no calificaban y que se tomaban como si fueran originarios. Se eliminan esas listas de rastreo, se incorporan componentes, el más duro de ellos, los componentes esenciales, ¿no? En inglés los llaman las core parts, y estos componentes esenciales también suben al 75%. Al final se acordó que fuera en promedio, son 7 componentes esenciales. Si no es un vehículo eléctrico, son 6, porque uno de ellos es baterías para vehículos eléctricos o híbridos, que tienen que cumplir con el 75% en promedio. A esto se le llama el supercore. El supercore es este gran promedio de las partes esenciales y es durísima esta regla de cumplir. También el acero y el aluminio tiene que ser el 70% de la región en las compras corporativas. Esto es una armadora que tiene presencia en los 3 países. En promedio, el 70% de las compras de acero y el 70% de las compras de aluminio tienen que ser de la región. Y en el 7º año, el planchón para hacer el acero también tiene que ser de la región, en el 7º año. Y finalmente, una regla que tiene que ver con, nada tiene que ver con el nombre, que le llaman de contenido laboral, que no es otra cosa más que partes y componentes que tienen que venir de Estados Unidos o Canadá, tanto de primer nivel como de proveedores segundo nivel. Ambos contabilizan para un porcentaje que va subiendo hasta llegar a 40% en el caso de los automóviles después de los 3 años de transición, y 45% en el caso de las pick-ups. También una regla muy dura que dice que estas partes y componentes tienen que venir de Estados Unidos o de Canadá. ¿Por qué le llaman de contenido laboral? Porque $16 la hora es el límite inferior de donde tiene que venir estas partes, y pues obviamente $16 la hora pues es otra manera de llamarle a Estados Unidos o Canadá. Podríamos haber dicho de los países que empiezan con E o con C. Ya me alargué, pero es muy importante, porque el tema es cómo alcanzamos ese 75%. Creo que mi colega y amigo, gran amigo Manolo Montoya, va a dar detalles, pero yo les diría, en general el tema es cómo atraemos proveeduría de segundo nivel. Hoy, en promedio, el 85% de lo que compra un proveedor primer nivel en México de proveeduría segundo nivel, 85% de promedio es importado. ¿Cómo le hacemos para hacer ese nearshoring, para hacer ese reshoring, para hacer ese, y permítanme mi nueva palabra que me inventé ahora en la pandemia, el friendshoring? ¿Por qué el friendshoring? Porque Estados Unidos está haciendo por regresar las cadenas de valor a su país, ahora con lo de Ucrania más todavía, y nosotros decimos sí a Estados Unidos, pero mejor todavía a Norteamérica, a países amigos. El friendshoring es este concepto que pongo en la mesa, donde decimos tenemos que regresarlas, porque si no, no vamos a alcanzar el 75%. Y termino con un concepto. El tratado permitió algo que se llama el régimen alternativo de transición. Es decir, las armadoras por modelo podían negociar
pueden negociar un régimen alternativo que no fuera de 3 años, sino que pudiera ser hasta de 5 años. Mi entendimiento es que por lo menos en algunos modelos todos le entraron al régimen alternativo de transición mediante una negociación con la autoridad del país importador. En el caso de nuestras armadoras exportando a Estados Unidos, pues con el USTR. El régimen alternativo les da hasta 5 años. Eso les dio algo de tranquilidad el 1 de julio del 2020 que entró en vigor el TEMEC, pero solo hizo extender el periodo. Todos tienen encima la espada de Damocles y por supuesto hay que trabajar con ellas para que alcancen estos porcentajes, lo que tú dijiste muy correctamente. Hay un panel de solución de controversias, del cual es un reto que me gustaría hablar en la siguiente pregunta, pero ese panel de solución de controversias es muy delicado. Creo yo que deberíamos de ganarlo, porque no permitiría que esas partes esenciales que cumplan con el 75, a la hora de incorporarlas en el auto, no se podrían incorporar al 100 como lo dice el tratado, porque siendo originarias, ya cumplieron el 75, si ya son originarias ya se pueden sumar al 100%. A esa metodología se le llama del roll-up y platicaré más en la siguiente pregunta porque ya me pasé. Muchas gracias, estimado Luis. Muchas gracias, Eduardo, por todos tus comentarios tan puntuales. Ahora quisiera que Manuel Montoya nos dé sus comentarios acerca de el siguiente tema. En cuestión de fortalecimiento regional, ¿cuáles han sido las consecuencias más visibles del TEMEC y cómo las empresas se han preparado para ello? Sí, gracias Luis Alberto y pues gracias también a Neuron y a mis compañeros por esta oportunidad. Y bueno, pues ya Eduardo me anticipó un poco de lo que iba a comentar. Precisamente por todo lo que él comenta, hay una presión para incorporar proveeduría local. Ya no solo norteamericana, que ese es para cumplir con las reglas lo que hay que hacer, sino proveedores que estén cerca de los fabricantes de armadoras y Tier 1. Y efectivamente, nadie está cumpliendo los nuevos contenidos, ¿no? O sea, hay una exigencia mucho mayor que el NAFTA no tenía. El NAFTA favorecía el modelo de maquila. Este nuevo TEMEC, quienes lo negociaron muy bien a favor de la región, ya ni siquiera a favor de Estados Unidos o Canadá. Bueno, la quinta regla del contenido laboral, pues sí favorece a esos dos países, pero el resto nos incorpora a México, ¿no? Y lo estamos notando porque las armadoras y sobre todo las Tier 1 andan buscando proveeduría. Tienen que sustituir lo que hoy traen de Europa y de Asia, que es bastante. De ese 85% importado que comenta Eduardo, un porcentaje importante venía de Estados Unidos y eso continuará. Pero una parte también bastante importante viene de Asia o de Europa. Sobre todo aquellos Tier 1 de capital asiático traían todo de Asia. Y aquellos Tier 1 europeos todavía traían bastante de Asia. Entonces ellos son los que andan más activos buscando proveedores. Y aquí hay dos grandes oportunidades o dos fenómenos que vemos. Por un lado, y que tiene que ver con el fortalecimiento regional, Luis, que tú preguntabas, voy a empezar a desarrollar a los proveedores locales o los que ya están, voy a usarlos más, ¿no? Pero aquellos otros que quizás les di largas, porque como no tenía la urgencia, podía seguir trayendo las piezas de los componentes de Japón, pues este proveedor no le hace caso, pues ahora sí le voy a hacer caso porque lo necesito. Porque hay muchos proveedores que o ya lo pueden hacer o pronto pueden estar listos para trabajar para una Tier 1. Pero el otro fenómeno es aquellos componentes de procesos que no tenemos o casi no tenemos en México, ¿no? Entonces ahí es donde esperamos que venga nueva inversión extranjera. No van a ser las grandes plantas que contratan cientos de personas, van a ser inversiones Tier 2. Que esto yo creo que tiene una oportunidad para empresarios mexicanos que puedan hacer joint ventures con ese tipo de empresas. Típicamente un Tier 2 asiático o europeo no son empresas grandes, son empresas pymes, que por eso no se planteaban venirse a México antes, pero ahora sus clientes se los están exigiendo. Y pues quizás no tienen los recursos materiales o humanos para abrir una planta acá. Entonces, pero lo podrían hacer asociándose con algún empresario mexicano. Digo, hace un poquito antes de la pandemia, un empresario de Chihuahua hizo una joint venture con un italiano para hacer piezas de
die casting de aluminio, ¿no? Y se han hecho una muy buena labor y ahora lo están fabricando en Chihuahua. Es un Tier 2 nuevo que tenemos, pero es una sociedad entre el italiano y el empresario local, ¿no? Entonces son modelos que vamos a empezar a ver que se estén dando y que están abriéndonos muchas y muy buenas oportunidades. Excelente, Manuel. Muchas gracias por toda esta información que nos comentas. Siguiendo esta interesante charla, le pediría a Carlos Zúñiga nos comente cómo mejorar de forma correcta las actividades de asociación sindical y negociación colectiva. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad de estar en este panel con ustedes y con los compañeros panelistas. Una de las partes que vale la pena quizás es entrar un poco en contexto qué hacen las partes laborales o qué hace una reforma laboral dentro de un tratado. Sobre todo cuando, Luis, al principio de tu exposición manejaste muy claramente que el objetivo del tratado pues, es el comercio y la inversión entre las partes, ¿no? No estamos hablando de temas de justicia estricta ni de tampoco de violación o no de derechos humanos. Sin embargo, cabe la incorporación de ciertos derechos laborales precisamente porque forman parte de los derechos humanos. Y un tratado de este corte, un TEMEC, no puede dejar de contemplarlos en este caso. Hablamos de dos derechos humanos muy importantes que vienen siendo los que se acaban de mencionar, las actividades de asociación sindical y negociación colectiva. Son dos derechos muy importantes y muy específicos. Primero hablamos de la libertad de asociación. Esta libertad de asociación, este derecho laboral, así como la negociación colectiva, ¿no? Todos los derechos laborales que se violenten van a ir, es un dejar de entregar al trabajador un valor. Y este valor va a incidir probablemente en el costo de una mercancía que la puede hacer más o menos competitiva. Entonces, se procura entonces en este tratado que las violaciones a los derechos laborales sean cada vez menos a fin de que las mercancías, si van a ser competitivas, no sean a costa de un sector, en este caso, los trabajadores en violación a sus derechos humanos. La libertad de asociación, en particular, es la posibilidad que tiene cualquier trabajador, cualquier persona para afiliarse o no a un sindicato, para crear un sindicato, para desafiliarse del sindicato. Esta es la libertad de asociación en la cual está integrada un tema muy complicado que viene siendo la votación, la elección de sus líderes sindicales, ¿no? Esto es parte de la historia mexicana en la cual no existe, es una retención, una resistencia de todo el mundo a contemplar la idea de que el trabajador puede elegir a sus líderes sindicales. Pues bien, parte de este tratado es lo que está contemplando, así como no nada más elegir a los líderes, sino también determinar cómo se debe de conducir el sindicato, esto es, influir en sus estatutos. Todo esto implica la libertad de asociación. Tenemos por el otro lado la negociación colectiva, que viene siendo el derecho que tiene el sindicato que va a representar a los trabajadores para sentarse en la mesa de negociación con la patronal para hablar del contrato colectivo de trabajo. Este es el derecho del trabajador, pero ¿cómo puede sentarse un sindicato que es el representante? ¿Cómo es que puede resultar ser el representante para negociar el contrato colectivo? Pues a base de un nuevo formato que viene siendo la votación libre y secreta que nos ha estado imponiendo la reforma laboral en apego y respeto a este tratado. Empieza más o menos en el año de 2017 con los cambios a la Constitución, así como en el 2019 en los cambios a la ley laboral, en la cual se ha determinado que hay 4 años de subsistencia para los contratos colectivos que ahorita estén registrados. Si en estos 4 años, que va a ser el límite en mayo del 23, que es para el año que viene, los contratos colectivos no han sido votados libre y secretamente por los trabajadores, quedarán sin efectos. A esto es lo que mencionaste que se llama la legitimación. Pues bien,
Estos son los dos grandes derechos de libertad de asociación y negociación colectiva. Bueno, ya tenemos el planteamiento de lo que son. Ahora vamos a decir, y el patrón que hace frente a este esquema, ¿no? La ley del trabajo y el mismo tratado dice que el patrón no debe de tener ninguna injerencia, ¿no? Es decir, no debe de influir en los trabajadores para crear su sindicato, para formar parte del sindicato, ni para desafiliarse del sindicato, ni mucho menos puede influir para que el trabajador vote de una manera o de otra manera, ni tampoco puede excluir al trabajador por no votar o por no estar afiliado a un sindicato. El patrón tampoco puede llegar a hacer aportaciones al sindicato para ahora sí manipularlo económicamente. Si va a haber aportaciones económicas, tendrán que quedar legitimadas dentro del contrato colectivo para que éstas sean válidas, ¿no? En sí, si el patrón suele o va a intervenir, va a provocar una nulidad y también se va a ganar una muy buena multa. Así que el patrón debe de dejar, debe ser también un garante de esta libertad de los trabajadores en su asociación y para la negociación colectiva. Este patrón no se puede quedar con lo que la ley dice de que no puede tener una injerencia, no obstante que tiene una amenaza de una multa de 255,000 UMAS si se pone de injerencista. Esto significa casi 481,000 pesos, ¿no? Entonces el patrón pues va a tener que tomar sus reservas para, en su caso, aparecer con una injerencia en el ejercicio de estos derechos. Sin embargo, el patrón no puede olvidar que quien va a recibir las sanciones va a ser el negocio. El negocio es el que va a ser el sancionado. Así que el patrón, esta unidad económica, es la que va a hacer sus mercancías, van a ser las que van a estar limitadas. Así que el patrón no puede abstenerse ni puede quedarse al margen de estas circunstancias. Así que el patrón desde un momento determinado va a sufrir con un retraso en la liquidación final de sus cuentas aduaneras. Así que el patrón no puede decir, pues este es un tema en el cual juegan los trabajadores y el sindicato. No, el patrón tiene que formar parte de este problema con su esquema laboral, con sus recursos humanos, con su política laboral. Entonces, ahora será este patrón el que tendrá que considerar por medio de su Departamento de Relaciones Laborales y Recursos Humanos que él tiene que conocer el clima laboral de su empresa a fondo, que tiene que ser un facilitador de este ejercicio sindical en el ejercicio de estos dos derechos del trabajador. El patrón ya tiene y cuenta con las posibilidades de acudir hacia la parte mexicana, como le llama el tratado, la parte, para pedirle el apoyo de que se deban de llevar a cabo todo el ejercicio del respeto de los dos derechos sindicales y colectivos. El patrón sí puede acudir a la Secretaría del Trabajo a pedir el apoyo. En la Secretaría del Trabajo, y así como el gobierno ha implementado, como dijiste hace rato, las reformas correspondientes y ha creado un nuevo organismo que es de la conciliación federal y registro de los contratos colectivos. Este nuevo organismo es el que puede llamar a cuentas a los sindicatos rebeldes que no quieren llevar a cabo las mejoras y apegarse a estas reformas que nos van a colocar en no caer en una denegación de derechos por parte de la instalación cubierta y que ésta sea sancionada, ¿no? Así que, claro que el patrón ya cuenta con estos mecanismos, el patrón ya cuenta con la posibilidad de acudir a un sitio web y también a la ley de transparencia para tener información de contratos colectivos, pero también del sindicato, de su toma de nota, de que el sindicato cuente con sus actividades sindicales y de elección correspondientes que se encuentren activas.
También debemos decir, existe no nada más este centro de conciliación, también el gobierno, como lo dijiste, ha creado nuevos tribunales laborales que ya no forman parte del Ejecutivo, tribunales independientes, tribunales laborales federales y locales. Entonces, estamos en una segunda etapa. La tercera etapa empieza formalmente en mayo de este año, que es la tercera y última, pero probablemente se vaya a octubre, pero estamos hablando de que tentativamente está para mayo. Entonces, todo el país va a quedar dentro del formato ya con los nuevos tribunales y un nuevo procedimiento que le prioriza la conciliación. Entonces, qué gran comentario nos haces, Carlos, respecto a todos estos temas que sin duda son importantes en el seguimiento de cada una de las empresas que integran pues esta gran cadena automotriz a nivel nacional. Yo de verdad agradezco la participación en la primera ronda de cada uno de ustedes, de sus comentarios. Y antes de pasar al bloque 2 sobre oportunidades y cuellos de botella, sí me gustaría mencionar lo valioso de los comentarios que nuestros panelistas han comentado esta tarde. Han sido muy precisos algunos de los datos que hemos tenido, sobre todo en el tema de la solicitud del panel de solución de controversias para la diferencia de interpretación con Estados Unidos en materia de reglas de origen para que los autos sean considerados norteamericanos que exige el TEMEC. Por otro lado, lo que comentaba Manuel respecto al desarrollo de proveedores locales, la atracción de nuevos proveedores dentro de la región TEMEC y poder observar cada vez más frecuentemente en el día a día cómo las OEMs han comenzado un proceso de evaluación de proveeduría con los que ya cuentan y también han comenzado a buscar nuevas oportunidades de proveeduría. Y también lo que Carlos comenta respecto a las actividades de asociación sindical y negociación colectiva. Hemos podido ver la importancia de este acompañamiento de las empresas y de las autoridades locales en los procesos de legitimación y también en las complicaciones que esto se puede presentar de no hacerlo de forma correcta. Ya en algunos estados lo hemos podido también observar. Rápidamente quisiera hablar sobre los retos que presenta el tratado. Es de suma importancia también mencionar, por ejemplo, el tema de los incentivos fiscales autorizados por el Congreso hasta por $12,500 para la compra de autos eléctricos, siendo esta acción discriminatoria para el TEMEC, inclusive para la industria automotriz en Estados Unidos, ya que solamente aplica ciertos modelos. Otro tema a seguir de cerca es la implementación de la reforma laboral ahora en México, ya con un menor tiempo para poder realizar este proceso, y también podemos ver la importancia de desarrollar pues estas empresas medianas y pequeñas para incorporarlas a la cadena automotriz. En ese sentido, en San Luis Potosí hemos tratado de ser muy puntuales en este accionar conjunto entre el gobierno del estado, el gobierno municipal, las empresas, para poder ir tratando de afrontar cada uno de estos retos de forma puntual y coordinados todos hacia un mismo objetivo. Para comenzar esta segunda ronda de preguntas, me gustaría escuchar la opinión de Carlos Zúñiga. En cuestiones laborales, Carlos, ¿cuáles son las sanciones que se pueden presentar de manera adicional a las que prevé el tratado como consecuencia de sus violaciones? Por favor. Limitando el tema, sanciones por cuestión de violación a los derechos laborales, ¿no? Continuamos en el esquema de que decíamos que los derechos laborales forman parte de un abanico de derechos humanos. No nada más son los dos colectivos que se mencionaron, también tenemos la prohibición del trabajo forzoso, del trabajo infantil, conceptos de seguridad y salud, protocolos de discriminación, de igualdad en el trabajo, que contempla también el tema del acoso sexual, licencias de trabajo, orientación sexual, que no pueda haber una discriminación en la cuestión del trabajo, por cuestiones de edad, de discapacidad, de raza, etnia, etcétera. Todas estas que acabamos de mencionar y otras más forman parte de la protección que este tratado da y que resultan obligatorias para México, porque pues México en nuestra Constitución determina la obligación del respeto de los tratados internacionales como este. Cuando se da una violación a cualquiera de los derechos mencionados,
empieza un mecanismo que está implementado por parte del tratado, en el cual viene tratar de resolver la controversia a fin de que pues la violación quede suplida, y entonces empieza con una reclamación que hace el ministerio demandante, en este caso, como decían, o es E o es A, o es C, que es Estados Unidos o Canadá. Difícilmente nosotros vamos a andar demandando, pero podrá darse el caso. Sin embargo, cuando se presenta esta reclamación la hace los Estados, cualquiera de los dos, Estados Unidos o Canadá, podrían ser la parte demandante, ¿no? Realizan la reclamación, y en este momento se presenta la primer, ¿cómo se llama? Sanción, que viene siendo la cuestión de las, ¿cómo se llama? De las tarifas que le van a suspender de las cuentas aduaneras que le van a suspender al negocio, ¿no? Esa va a ser la primera. Sin embargo, para poder llegar a una sanción hay que pasar por un procedimiento, y este procedimiento suele ser largo, y este tratado ha evitado los procedimientos largos y se ha metido con algo que se llama mecanismo laboral de respuesta rápida, y entonces este mecanismo laboral de respuesta rápida nos va a dar resultados de 4 a 6 meses, en el cual, como decíamos, entra la queja, y lo primero que va a hacer con esta queja va a ser la determinación de limitarle ¿cómo se llaman? Las constancias aduaneras a la parte, al negocio. Pero viene el paso a la Secretaría de Economía, que va a recibir la queja, y la Secretaría de Economía carece de las herramientas, del aspecto operativo para conocer de una investigación, así que lo va a pasar a la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo nos va a colocar en una investigación a base de sus inspectores, así que los inspectores van a acudir a la instalación cubierta, van a verificar, pero no van a verificar nada más lo que les están pidiendo. Este mecanismo laboral de respuesta rápida solamente se limita a los dos derechos sindicales de los que hablamos, a los dos derechos colectivos, pero ya cuando tenemos un inspector laboral en la puerta del negocio, difícilmente se va a quedar con la inspección relativa a la negociación sindical y a la libertad de asociación. Así que va a observar todas las demás violaciones que existen dentro de la instalación cubierta. Así que, pues nosotros vamos a sufrir de una inspección laboral en la cual pues les van a solicitar pues la documentación de la empresa, el acta constitutiva, los recibos de pago, las constancias, el contrato colectivo, reparto de utilidades, la carátula fiscal, etcétera, etcétera. Y que en la mayor de las ocasiones esto crea su falta, su ausencia, nos lleva a nuevas sanciones. Así que a consecuencia de una queja derivada de una violación a los derechos que protege el TEMEC, la instalación cubierta va a quedar expuesta a otras sanciones de carácter laboral, pero que se traducen también en dinero. Así que ahí tenemos nosotros unas nuevas sanciones derivadas que no nada más están en el tratado, sino ahora están en la ley a consecuencia de una denuncia. No podemos olvidar que cuando viene la denuncia se activa también el panel laboral de respuesta rápida con sus panelistas correspondientes. ¿Y quién paga los aspectos de honorarios de los panelistas? ¿Quién paga los gastos administrativos, viáticos de peritajes y demás cosas? En principio el tratado dice que serán las partes, así que México, por medio del presupuesto de la Secretaría de Economía o del Trabajo, será quien atienda esto. Y yo me pregunto, después de hacer la evaluación de lo que le costó a las secretarías hacer la investigación de una denegación de derechos que produjo una instalación cubierta particular, ¿a quién le voy a cobrar los gastos que acabo de realizar? No lo maneja el tratado, no lo maneja claramente, pero yo no dudo que en cualquier momento la Secretaría esté
estén pensando cómo recupero toda esa bola de gastos. Por otro lado, el dueño de la instalación cubierta no va a estar muy contento con que le digan no tenemos presupuesto, no te puedo defender, vamos a poner a tal perito, no, va a tener que estar pendiente de su defensa, así que ahora él también no se va a poder abstraer de esos gastos cuando le digan no tengo para pagar el perito, no puedo llevar ¿cómo se llama? A los observadores, entonces él no se va a abstraer y tendrá ahí una nueva carga económica de frente, sin olvidar su propia defensa, el costo de su propia defensa, pues también va a llevar, ¿no? Todo esto. Qué interesante, Carlos, todo esto que nos estás comentando y sí, puntualmente, finalmente son temas que se tienen que revisar y finalmente alguien tendrá que cargar con esos gastos. Bueno, siguiendo con esta segunda ronda de preguntas, le pediría yo a Eduardo Solís nos comente cuáles son los retos que aún presenta el tratado a nivel Norteamérica y cómo dinamizar los cuellos de botella y discrepancias con Estados Unidos. Bueno, pues seguiría primero, y gracias Luis por estas preguntas, seguiría yo en el orden de ideas de la regla de origen. Aplazamos el reto de la regla de origen por modelo, por aquellos modelos que no cumplan alguno de los elementos del tratado. Imagínate el acero, 70% del acero, de las compras de acero corporativas de Norteamérica, el día 1 del tratado tiene que cumplirse. El día 1, ahí no hubo transición. El día 1, 70% del aluminio, etcétera. Para muchos modelos, muchas de las marcas, imposible. Se acogen a este régimen alternativo de transición y por supuesto que eso lo que significa pues es poder aplazar la entrada de la nueva regla hasta por 5 años, porque además en la negociación pueden hacer que no sea lineal, pueden aplazarla y dejar que el brinco más grande sea hasta el 5.º año o hacerlo más suave al principio y luego que vaya creciendo. El reto no es menor, ya lo decíamos, y ya explicaba Manuel de manera muy puntual lo que se está haciendo desde el cloud, ¿verdad? O desde los clústeres automotrices del país. Creo yo que es muy importante lo que tú decías en la pregunta. No solo es el reto de cumplir la regla, sino retos que tenemos palpables. Y déjame dejar el de Ucrania y Rusia para el final. Déjame empezar con el reto importantísimo de la escasez de contenedores. Este problemón que tenemos en la entrada oeste de los puertos de Estados Unidos, que puede llegar hasta 50 días de retraso y que ha puesto en jaque a quienes son usuarios de partes, de componentes que llegan a los puertos del oeste de los Estados Unidos. Imagínate, bienes finales pues que no están pudiendo ser surtidos desde Asia a América, digamos, a Norteamérica y puntualmente, por supuesto, a Estados Unidos. Creo yo que es un reto grande que no tiene una solución rápida. La escasez de contenedores o el exceso de demanda que hay tan brutal, y tú lo decías bien, una buena parte como resultado de la reactivación después de estos temas de pandemia y la escasez de mano de obra. Hay que decirlo. La escasez de mano de obra en Estados Unidos y en Canadá es brutal. No hay choferes para los camiones suficientes, pero la escasez de mano de obra se da a todos los niveles, no nada más choferes. Se da a niveles de los técnicos especializados para las plantas. Hay una escasez muy importante de mano de obra y por supuesto lo tenemos que meter en la ecuación, porque son retos que tienen las empresas en Norteamérica hoy en día. Yo digo, en México no deberíamos de darnos abasto. Tenemos que levantar la mano, tenemos que ser capaces de hacer esa promoción de inversión. En el cierre que me toca, ya hablaré pues de la numerología de estas oportunidades.
porque me ha tocado medir el mercado potencial para un estudio que le hicimos al Banco Interamericano de Desarrollo, y creo yo que hay un potencial enorme del cual podemos nosotros centrarle. Y el tema que tú bien decías, Luis, Ucrania, Rusia, el tema de los energéticos, pero con el tema de los energéticos se viene todo un tema de las cadenas globales de valor. O sea, hay un tema mayúsculo que nos va a estar dando otro tsunami a las cadenas globales de valor, y que nosotros tenemos que ver cómo podemos poner a México en el mapa en este friendshoring. Podemos poner en México en el mapa en este afán tan importante que hay y que va a haber, porque Biden pidió un ejercicio a un año de cadenas de suministro y la vulnerabilidad en la que están, y ese año se completa en marzo 2022. Es decir, estaremos a días, a semanas de conocer el resultado del análisis de las cadenas globales de valor y sus vulnerabilidades que Biden pidió a su equipo, entre otros para sectores como el de energía, pero también para aeronáutica y también para el automotriz. Está pidiendo que le digan por dónde deberíamos de irnos. Y yo lo adelanto, pues por reducir esas vulnerabilidades, claramente estamos hablando de cómo hacer para traer a Norteamérica una parte de las cadenas de valor. La escasez de semiconductores no vino más que a hacer chuza en esta, de verdad, cuádruple efectos que tiene hoy en día y que hace por lo menos un año y medio eran impensables. La guerra comercial Estados Unidos-China trae oportunidades, las hemos medido puntualmente y no hay que dejar de observarlas. Por supuesto, tener en cuenta que el tema de los semiconductores nos va a acompañar por un buen rato. Yo diría que la caída que hoy vemos de producción, que no nos permite regresar a cifras prepandemia 2019, la mitad es por la falta de semiconductores y por supuesto la falta de partes y componentes que llegan de manera muy lenta. No hay autos en las agencias. Baste ir a la agencia para tratar de comprar un auto y te dicen, quizás en 3 meses o 4 te lo tengo, o escoge de los 4 o 5 que tengo en el piso. No hay autos en las agencias, la producción está detenida y por supuesto es resultado de todo lo que estamos viendo, incluyendo la caída global mundial por la pandemia de la cual no hemos regresado. Claro que sí, Eduardo. Muy bien, pues muy agradecido por sus comentarios también muy puntuales. Y para finalizar esta segunda ronda, le pediría a Manuel Montoya nos comente en cuestión de fortalecimiento regional, ¿cuáles son los retos que aún presenta el tratado y cómo contribuye la REDCAM a dinamizar los cuellos de botella? Por favor, Manuel. Yo creo que los retos que tenemos, hablando de la productividad de segundo nivel, pues son grandes, no tanto por el tratado nos está abriendo muchas oportunidades. Sí, un reto es el tema laboral que nos comentaba Carlos. Tú imagínate, las grandes empresas, si están batallando para todo el tema de poner en orden el tema sindical, imagínate las pymes, ¿no? Que pues no saben por dónde entrarle, ¿no? Quieren hacer las cosas bien, pero pues tienen el reto hoy de los que lo vayan a hacer, legitimizar los contratos colectivos de trabajo. Y eso va a tener unos retos importantes para empresas de ese nivel, que no tienen una estructura laboral dentro de la organización, ¿no? Con duras penas tienen un gerente de recursos humanos, ¿no? Pero bueno, eso va a servir para que esas mismas empresas se organicen mejor. El otro reto lo tenemos en un tema pues más bien administrativo, ¿no? Las devoluciones de IVA, que hoy se han vuelto a retrasar, sí le están planteando un reto de flujo de efectivo para las pymes, ¿no? 7, 8 meses de retraso en las devoluciones de IVA. Entonces eso desincentiva a las empresas proveedoras para que sigan siendo soporte de la industria Tier 1 y terminal, ¿no? Entonces son retos que ya no son el TEMEC, son ya nuestros aquí como país. Y ahora como región, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Identificar a esos proveedores
para acercarlos con las empresas tractoras, tanto Tier 1 como OEMs, que nos están pidiendo proveeduría especializada, o a esos proveedores extranjeros que están buscando un socio. Entonces, los clústeres, lo que estamos tratando de hacer es juntar el hambre con las ganas de comer, ¿no? Ahorita hay mucha hambre y hay muchas ganas de comer, ¿no? Entonces, pues vamos a juntarlas y hay que resolver la temática técnica y a veces tecnológica, pero ahorita más bien es técnica. Oye, yo quiero poner una planta Tier 2 de inyección de aluminio. No es fácil, ¿no? Tengo que buscar a alguien que lo domine, ¿no? Un socio tecnológico, un socio técnico, y yo invertir, ¿no? Para poder suministrar piezas a mis clientes aquí ya dejamos en el país, en mi región, ¿no? Y hay oportunidades en Guanajuato, en San Luis, en Puebla, en Nuevo León, en Chihuahua. En todas las zonas automotrices del país hay grandes oportunidades, pero hay que resolver la problemática fáctica administrativa de las Tier 2 para que puedan crecer bien y hacerlo de manera sana. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Grandes comentarios nos han hecho nuestros panelistas el día de hoy. Ya en camino para finalizar este interesante panel, hablaremos en este bloque final sobre oportunidades y conclusiones. Yo les pediría a cada uno me pudieran dar su opinión y un mensaje final sobre qué oportunidades se abren para México en el escenario actual para continuar con el desarrollo de proveedores o transferencia de operaciones. Manuel, ¿podemos comenzar contigo, por favor? Bien, mira, yo regreso a aquel dato que nos comentó Eduardo al principio, de aquel famoso 85% de integración nacional que tiene la industria automotriz. Creo que ha ido subiendo en los últimos 2 años, sobre todo, pero estamos todavía muy lejos. Yo creo que si realmente nos enfocáramos como país a bajar ese porcentaje, yo creo que lo podríamos dar 1 o 2 puntos a nuestro PIB nacional, así de fuerte. Ese es el tamaño de oportunidad que tiene este país hoy con el nearshoring, friendshoring o como lo queramos llamar, porque es una oportunidad grandísima. La industria automotriz ha sido el motor de la economía del país. Hoy además creo que es el motor del crecimiento, pero vamos trabajando todos en conjunto para conseguirlo. Y yo creo que ahí está la oportunidad. Y estoy hablando de entre 1 y 2% del PIB nacional. Yo creo que la oportunidad es muy grande. Gran oportunidad, Manuel. Muchas gracias. Por favor, Carlos, te hago la misma pregunta. ¿Qué oportunidades se abren para México en el escenario actual para continuar con el desarrollo de proveeduría o transferencia de operaciones? Tenemos la creación de la infraestructura legal para impulsar estas reformas que nos está solicitando tanto el tratado como la reforma laboral, que viene siendo la nueva ley, que vienen siendo los nuevos tribunales, así como el Centro Federal de Conciliación. Tenemos un nuevo procedimiento, un procedimiento que va a ser más ágil, un procedimiento que es más rápido, tanto en la Ley Federal del Trabajo como el mecanismo laboral de respuesta rápida. Tenemos también la posibilidad de conocer públicamente el contenido de los contratos colectivos de trabajo, ya sea por la ley de transparencia o en el sitio web del Centro Federal de Conciliación. Así que lo que queda es ponernos en los pies y apoyar al empresario en el tema de que tiene que tener ahora una nueva cultura laboral preventiva. Si bien es un tema cotidiano para las grandes empresas, no lo viene siendo para las nuevas o para las pequeñas. Como bien lo manejaban, ya no puedo voltear a ver a mis grandes proveedores del exterior. Ahora tengo que poner los ojos adentro, ¿no? Muy bien, tengo que ayudarme a mí mismo de una manera casi autorregulatoria a que mis nuevos proveedores y mis nuevos clientes tengan en orden estos temas de los conflictos laborales, ya sea en sus dos aspectos colectivos o de los derechos laborales, ¿no? En ese sentido, apoyando y también haciendo conciencia en mis nuevos clientes, en mis nuevos proveedores, estaremos nosotros reforzando definitivamente la posibilidad de que estos nuevos actores no se vean desfavorecidos en esta carrera de mercado, ¿no? Con el tratado. Ciertamente, si tenemos una carrera contra reloj, no creo que vaya a haber ninguna ampliación de tiempo, de que para mayo del 23 tienen que estar legitimados todos los contratos colectivos. Así que para aquellos que ya lo hicieron,
felicitaciones, que lo hagan con sus demás empresas y que apoyen a sus clientes y nuevos proveedores o nuevos clientes para que se alineen dentro de este tema, porque las condiciones están dadas y no creo que vaya a haber nuevos periodos. Excelente, Carlos. Para ti, Eduardo, ¿qué nos puedes comentar sobre la misma pregunta? ¿Qué oportunidades se abren para México en el escenario actual para continuar con el desarrollo de proveedores o transferencia de operaciones, por favor? Tienes apagado tu micrófono, Eduardo, por favor. Gracias de nuevo, Luis. Una disculpa. Déjenme dar dos datos que son muy importantes. El primer dato es cuánto estamos importando de partes y componentes hoy que no vienen de Norteamérica. Digamos, los de Norteamérica cumplen las reglas. Si yo traigo mi parte, mi componente de Estados Unidos, ese no tengo que hacer un esfuerzo para traerlo a México, por lo menos no para cumplir la regla de origen. O sea, el esfuerzo de traer cosas a México está maravilloso, y si alguien hace algo en Detroit, pues que venga a hacerlo a México y mejora en costos. Ese esfuerzo lo vamos a seguir haciendo. Pero en términos de la regla de origen, traerme algo de Estados Unidos, que se fabrique en Estados Unidos, que me proveo desde Estados Unidos a México, no me mejora la regla de origen. Entonces la pregunta es, ¿qué me estoy trayendo de fuera de la región de Norteamérica? México está trayendo 35,600 millones de dólares, 35,600 millones de dólares de partes y componentes de fuera de la región. Entonces, bueno, ¿a eso qué le quieres llamar? Potenciales oportunidades, áreas de oportunidad, un número mágico que dice, hombre, si de los 35,600 me traigo 5,000 millones de dólares a México de partes y componentes, qué padre. Es decir, tómenlo con la precaución debida. No es que Eduardo está diciendo que hay 35,600 millones de dólares de oportunidades y que todos nos las tenemos que traer. No, ese es el total de lo que nos traemos de fuera. Una parte de esto tenemos que regresarlo para cumplir la regla de origen, punto. Sea porque lo traemos de fuera o, como bien lo dijo mi buen amigo Manuel Montoya, porque lo encontramos en México y desarrollamos ese proceso en México. Yo hice un análisis por procesos. ¿Cuáles procesos? Maquinados, forja, inyección de plástico, estampados, moldes y herramientales. En estos procesos concentramos el 75% de lo que estamos importando de procesos de manufactura. ¿Por qué me gusta el análisis por procesos? Porque a veces la fracción arancelaria es la misma. Sale una pieza que lleva la fracción arancelaria, se maquina en Estados Unidos y se regresa a México. La fracción arancelaria que salió a Estados Unidos es la misma fracción arancelaria por la que entró a México. ¿Oportunidad de la fracción arancelaria? ¿Quién sabe? Pero oportunidad de un proceso de manufactura que mandé a hacer fuera, sí. Estos procesos, yo siempre digo, tomen dos, maquinados y inyección de plástico, de los cuales tenemos 7 o 8 mil millones de dólares de oportunidades porque lo estamos trayendo de fuera. Si yo tomo en cuenta cuánto traemos de procesos de manufactura, a mí me da el 100% arriba de los 60 mil millones de dólares en procesos de manufactura. Hombre, si en dos procesos me puedo traer 10, 12 mil millones de dólares y de esos 10 mil, 12 mil millones de dólares puedo traer algo a México. Si algo tenemos, y de verdad, Manolo y yo lo hemos dicho por todos lados, por ejemplo, es máquinas CNC 5 ejes. Tenemos maquinados en México, sí, pero no tienen los procesos, no tienen las certificaciones, y hoy importamos más de 5 mil millones de dólares de maquinados. ¿Cómo? Si tenemos maquinados en México, esas son las oportunidades, o para desarrollar al local, analizando sus brechas y diciendo qué le falta para ser proveedor de la industria automotriz. En su momento, cuando estaba yo en el gobierno federal, lo hice incluso para llevar, midiendo las brechas, a la industria aeronáutica, a procesadores de maquinados, por ejemplo. Entonces, oportunidades las hay. Más de 60 mil millones de dólares en procesos de manufactura, los cuales tenemos que entrarle. Tenemos que entrarle haciendo análisis de auditorías de manufactura.
qué le falta a nuestros proveedores locales para llegar a donde deberían de estar. Y si no, oportunidad de atracción de inversión, sin duda. Creo que por ahí está. Contamos con las herramientas y las metodologías para identificar estas oportunidades y, por supuesto, para poder hacer este desarrollo. Muchas gracias, por supuesto, a Neuron Automotive y a ti, Luis, que condujiste este panel. Gracias a mis amigos panelistas. Carlos, maravilloso. A ver si luego podemos hablar. Maravilloso lo que tú pusiste en la mesa. Y mi querido Manolo, bueno, siempre en la misma línea. Aquí estoy. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que hay coincidencias en varios de los comentarios aquí expuestos. Creo que está perfectamente bien definido lo que comentabas acerca de dónde están estas oportunidades. Manuel está refiriendo cuál sería el impacto que podríamos tener en el PIB atendiendo. Creo que el esfuerzo que a través de la red de clústeres se está haciendo también con el actual gobierno federal para tratar de tener algún proyecto que nos ayude en esta sustitución de importaciones también es de gran valor mencionarlo. Y finalmente estamos listos para pasar al espacio de preguntas y respuestas para nuestros panelistas. Yo les cedo la palabra a Andrea, no sin antes agradecerles a todos ustedes su participación como panelistas, Eduardo, Carlos, Manuel. Y adelante, Andrea, por favor. Al contrario, gracias a todos ustedes por esta maravillosa ponencia. La primera pregunta es, ¿cómo va desarrollándose la discrepancia en el TEMEC con respecto a la señalada discriminación del gobierno de Biden hacia vehículos mexicanos? Bueno, les puedo contestar, Luis, si me permites. Adelante, por favor, Eduardo. Perdón, pero me brinqué el tema del panel, ¿eh? O sea, olímpicamente ya no hablé del panel, pero bueno, si me regalas un minuto, Luis, nada más para decir en qué va el panel. Por favor, adelante, Eduardo. Como ustedes saben, hay un panel de solución de controversias ahorita vigente. Ese panel está en su parte de selección de panelistas para ir hacia adelante ya. Y la diferencia es, decía yo, la metodología del roll-up. Estados Unidos dice que no se aplica, México y Canadá dice que sí, lo dice el tratado, no sé cómo va a poder Estados Unidos decir que no aplica, y por supuesto el roll-up tiene que ver con que cuando una parte cumple con la regla de origen ya es originaria, y una vez que es originaria y que se incorpora en la fabricación de un bien, en este caso llámese un automóvil, se incorpora al 100%. Cumplió al 75%, pero cuando se incorpora al 100% porque ya es originaria. Eso es el roll-up. Y Estados Unidos dice, no, yo al final dije que el roll-up no aplicaba, pero pues se le olvidó quitarlo, ¿verdad? Porque las reglamentaciones uniformes en su capítulo 14, en la sección 14, así se llama incluso en inglés, roll-up de las partes automotrices. Entonces, claramente lo especifica y las reglamentaciones uniformes del TEMEC fueron publicadas en el mes de junio del 2020, es decir, 3 semanas antes de que entrara en vigor el tratado. Si Estados Unidos decía que no aplicaba, ¿por qué dejó que las reglamentaciones uniformes se publicaran así? En fin, creo que es un panel que deberíamos de ganar, ojalá que no lo perdamos, porque tendríamos que las partes que cumplen al 75 solo se podrán incorporar al 75 en el vehículo y no al 100, lo cual contraviene el tratado según lo que yo pienso que fue el acuerdo, y yo fui el responsable de la mesa automotriz por parte del sector privado en esas negociaciones. Y bueno, esta otra, vamos a llamarle controversia, que tiene que ver con esto que Biden anuncia que son subsidios para la adquisición de vehículos eléctricos, en los cuales dice que solamente serán los fabricados en Estados Unidos, pero que además tengan un sindicato. O sea, hay fabricantes que no tienen sindicato y que dicen, oye, ¿yo por qué? ¿Por qué quedó fuera? Y México dice, ¿yo por qué quedó fuera? Esa es una violación a trato nacional. Es decir, Canadá y México han mandado cartas formales, que no es el inicio de un panel de solución de controversias todavía, una carta de extrañamiento diciendo, eso no puede ser. Nos han apoyado congresistas en Estados Unidos de que es violatorio, ellos apoyando a las empresas que no tienen sindicatos y que también quedarían fuera en Estados Unidos. Nosotros diciendo, oye, si yo fabrico vehículos eléctricos, ¿por qué no voy a ser parte? Entonces, ahí está la controversia.
no hay todavía un inicio como tal de solución de controversias, vamos, consultas formales, que es lo que iniciaría, simplemente hubo cartas de extrañamiento y tendremos que darle seguimiento puntual. Gracias, Eduardo, por esta respuesta. Andrea. Andrea. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos su participación en este panel. Los saludo con gusto y espero que todos tengan muy buena tarde. Gracias, Luis Alberto. Muchas gracias, Carlos y Eduardo, por compartir el panel. Luis Alberto, gracias. Manolo, querido, un abrazote. Carlos, quedo pendiente de hablar contigo. Felicidades por tus palabras y gracias a todos. Luis, excelente conducción, gracias. Te felicito. Muchas gracias a todos. Manuel, Eduardo, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Luis. Gracias. Gracias, Carlos. Bye. Hasta luego.